Listo, allí ya estamos grabando y vamos entonces con esta tercera charla dedicada a la dimensión desconocida. Que como ya he dicho en otras ocasiones, la dimensión desconocida es nuestro hilo conductor, pero la idea es hablar de astrología en general, entonces por eso no me estoy dedicando a hacer un análisis en profundidad de los distintos indicadores astrológicos ligados a la serie, sino que más bien me estoy aproximando a esos indicadores, la carta natal de la serie, la carta natal del creador, Rod Serling o cualquier otro elemento astrológico que podamos analizar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como lo que hicimos la vez pasada cuando estuvimos hablando un poco de las estrellas fijas y de las distintas maneras de trabajarla y en fin, ¿no? Esas distintas vías de aproximación. Y la semana pasada introduje el tema de las dodecatemorias o doceavas partes, ¿verdad? Estuvimos hablando de ese tema y lo vamos a continuar hoy. De hecho, las dos ideas que tengo para el día de hoy, vamos a ver si las podemos abarcar y si las podemos unir, es hablar de las dodecatemorias y hablar también de un incidente importante en la vida de Rod Serling, que fue la muerte de Melvin Byron. En algunas versiones se dice que Melvin Byron era amigo de Rod Serling en un sentido cercano, pero quizás no era tan amigo, quizás simplemente era un compañero de armas, era el miembro del mismo pelotón en el que él estaba durante la Segunda Guerra Mundial y que murió de una forma muy sorpresiva. Les estaba contando la historia antes de comenzar la charla, la retomo y la termino. Melvin Byron estaba, como digo, en el mismo el regimiento o pelotón de Rod Serling durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ¿no? Ellos estaban allí peleando contra la fuerza japonesa y aparentemente vieron mucha acción, ¿no? Esa guerra del Pacífico aparentemente fue especialmente dura, sangrienta, y además el batallón de ellos era un batallón que lo colocaban en situaciones de gran peligro y precisamente porque Serling se había peleado con un oficial aparentemente, lo habían castigado mandándolo a ese batallón que tenía una alta tasa de mortalidad. Pero una alta tasa de mortalidad que en el campo de batalla, ¿no? Peleaban batallas especialmente difíciles en condiciones más bien negativas y bueno, no tenía nada de raro que murieran muchos de los soldados de ese batallón. Pero la historia de la muerte de Melvin Byron va en otra dirección, porque ellos no estaban en batalla, estaban en un descanso, ¿verdad? Entre batallas, estaban en las Filipinas y aparentemente en una de las versiones, como decía antes de comenzar la charla, hay dos versiones de esta historia. En una versión, Melvin Byron estaba practicando una especie de monólogo cómico para los soldados, para sus compañeros soldados, simplemente pasando el rato, ¿no? Estaban pasando el rato y él estaba haciendo un poco de comedia, ¿verdad? Pues, quizás contando un chiste, en fin, ¿no? Pero lo cierto es que le estaba hablando al grupo de personas y en ese momento estaban dejando caer un contenedor con provisiones y el contenedor con provisiones, yo me imagino, no tengo los detalles, me imagino que tendría un paracaídas, ¿verdad? Es lo normal, me imagino, para dejar caer ese tipo no sé, de materiales, ¿no? O sea, en un campo de batalla o en una zona de guerra. Pongo pausa un momento. Bien, seguimos. Bueno, nada, entonces le seguía con el cuento. Dejan caer un contenedor con provisiones que me imagino yo que debería tener un paracaídas y que ese paracaídas no se abrió, me imagino que esa es la explicación, pero no tengo detalles realmente de cómo ocurrió ni a qué hora del día ocurrió, pero sí sabemos exactamente qué día fue el día que ocurrió. Y bueno, nada, el contenedor le cayó encima a Melvin Byron y murió en el acto. Hay una versión más dramática de la historia, pero
yo creo que es un invento hecho precisamente para remarcar el impacto que esto tuvo en Rod Serling. Porque decían que Rod Serling y su amigo, Melvin Byron, se estaban tomando una foto. O sea, que en ese momento se estaban tomando una foto y cuando estaban posando para la foto fue que le cayó el contenedor a Melvin Byron. Evidentemente, eso sería todavía más dramático, ¿no? Si fuese la segunda versión. He encontrado las dos versiones y ninguna de las dos versiones tiene realmente una forma de cotejarla, ¿no? Son versiones que vienen rodando desde hace mucho tiempo, las he encontrado en distintas fuentes, las dos, entonces no tengo manera de darle mayor credibilidad a una que la otra, salvo el sentido común. Realmente la primera de las dos versiones, el soldado Melvin Byron teniendo la atención de todo el público, incluido Rod Serling, ¿verdad? Rod Serling como parte de ese público que lo está viendo en ese momento, contando su chiste o haciendo su acto cómico, lo que fuese, y que justo en ese momento le cae el famoso contenedor. Bueno, mucha gente especula que la esencia de la dimensión desconocida, esa idea de que en cualquier momento la vida de una persona puede pasar por un umbral y transformarse en algo totalmente diferente, que en cualquier instante de alguna forma la realidad puede quebrarse y dar paso a una situación absolutamente insólita, sorpresiva, tiene muchísimo que ver con esa vivencia. Por supuesto, como dije antes, Serling vio muchas situaciones extremas de vida o muerte a lo largo de toda su permanencia en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que ese acontecimiento es singular, ¿verdad? Ese acontecimiento tiene definitivamente unas características que llaman la atención desde el punto de vista astrológico para estudiarlo y ver cuál puede ser el simbolismo del momento y cómo eso lo podemos vincular al desarrollo posterior de la dimensión desconocida. Entonces, lo que vamos a hacer es primero revisar el tema de las dodecatemorias, ver si lo terminamos de entender bien y luego tratar de aplicar esas técnicas, no solo lo de las dodecatemorias, sino también, por supuesto, otras técnicas tradicionales, normales que usamos para, bueno, tradicionales, normales, eso pareciera dar a entender que las dodecatemorias no fuesen tradicionales o normales. Evidentemente son ambas cosas. Las dodecatemorias son extremadamente tradicionales, forman parte de la tradición más antigua, como explicaba la vez pasada, y su uso lo podemos considerar absolutamente normal y válido dentro de nuestra práctica astrológica, pero digamos más comunes, ¿verdad? O sea, vamos a utilizar otros medios más comunes, más habitualmente usados, como por ejemplo las progresiones o las direcciones, y vamos a examinar ese momento, o los tránsitos, vamos a examinar ese momento con esas técnicas, pero después vamos a combinar esas técnicas con las dodecatemorias y eso nos va a permitir ver también un poco otra vertiente del potencial de esa técnica. Entonces, bueno, nada, vamos a comenzar. Voy a poner el contador de la grabación por aquí para tener idea de cómo vamos del tiempo. Y bueno, entonces comenzamos. Bueno, primer punto, las dodecatemorias. Como les explicaba la vez pasada, el punto es muy sencillo, ¿no? Es simplemente dividir los signos, ¿verdad? Dividir los signos, ya sea en 12, ¿verdad? O en 13. Esta es esta que estamos viendo aquí es la del 13. Vamos a poner primero la del 12, ¿ok? Esta de aquí arriba es la del 12. Donde cada signo se divide en 12 segmentos de 2 grados y medio cada uno, y por lo tanto, bueno, y siempre el primer segmento se asocia al propio signo, con lo cual
La primera dodecatemoria del signo Sagitario le corresponde al propio Sagitario, la segunda Capricornio y así sucesivamente, y por lo tanto la última le corresponde al signo anterior a Sagitario, a Escorpio. Allí tenemos un microzodiaco de 12 signos. Pero ¿qué ocurre? Cuando lo hacemos de esta forma, hay una discontinuidad, entre comillas, entre la última dodecatemoria de Sagitario o de cualquier otro signo y la primera dodecatemoria del signo siguiente, en este caso de Capricornio. Esa discontinuidad es que después de Escorpio viene Sagitario, pero aquí estamos en Escorpio y saltamos súbitamente a Capricornio. Entonces esto pareciera como que no le gustaba mucho a Paulo de Alejandría, que es la única fuente de la astrología tradicional, de la astrología helenística, que utiliza la versión del 13. La versión, o sea, hay varios autores de la astrología helenística que describen cómo se calculan las dodecatemorias. Pero Paulo es de esas versiones originales el único autor que explica la división en 13 partes en lugar de 12. Fíjense que si lo hacemos en 13 partes, comenzamos en Sagitario y volvemos a terminar en Sagitario. Con lo cual, la última dodecatemoria de Sagitario es Sagitario y la primera de Capricornio es Capricornio, así que pasamos de Sagitario a Capricornio. Luego de una dodecatemoria de Sagitario vendría una de Capricornio y eso digamos que sería o estaría representando una continuidad perfecta. Entonces, Paulo de Alejandría, en un libro que se llama Cuestiones Introductorias, creo que sería la traducción, aquí lo tenemos en la versión de James Holden. James Holden es uno de los traductores más importantes de lo que fue el renacimiento de la astrología clásica. O sea, digamos que hoy en día hay muchos traductores importantes, hay muchos traductores que están haciendo y continúan haciendo un trabajo enorme para rescatar estos textos tradicionales. Pero digamos que James Herschel Holden, fue uno de los primeros que reunía esa condición de ser un erudito que podía traducir del latín o del griego y que al mismo tiempo era un astrólogo. James Holden fue miembro durante muchísimos años de la Federación Astrológica Norteamericana. Y entonces en esa doble condición de conocedor de los textos desde el punto de vista erudito, que le permitía traducirlo, pero al mismo tiempo también ser un astrólogo, logra cosas muy superiores a las de las traducciones previas que eran hechas por eruditos que no eran astrólogos, eruditos que podían tener un gran conocimiento de la historia y del lenguaje, pero que simplemente veían la astrología como una superstición, ¿verdad? Como un remanente supersticioso del pasado y que por lo tanto no le iban a tratar con el debido respeto. Y no me estoy refiriendo a algo simplemente de formas, ¿no? Me estoy refiriendo al tema de tomarse en serio lo que dice el texto para tratar de entender cuáles eran las técnicas que utilizaban esos astrólogos. Bien, nada, entonces, nada, les estaba diciendo que eso, que James Herschel Holden es uno de esos primeros astrólogos que también, o sea, traductores astrólogos, ¿no? Que trabajaron en eso de rescatar los textos originales. Antes de él hubo muchos otros, como digo, un personaje llamado Pingree, o sea, es especialmente importante. Y bueno, la lista es larguísima. Pero como digo, todos esos grandes eruditos que comenzaron a rescatar estos textos tradicionales
eran eruditos que tenían una tremenda desconfianza con la astrología, que la consideraban una superstición, y por eso mismo sus traducciones muchas veces reflejan problemas técnicos. No sabían realmente lo que estaban traduciendo, entonces lo traducían mal. No es como si alguien quisiera traducir un texto de mecánica sin saber nada de mecánica. O sea, tienes que saber de mecánica para poder traducir el texto de mecánica. O sea, no solo el idioma en el que está escrito, sino también la materia de la que se está hablando. Hoy en día ya esa combinatoria es muy común. En particular, por ejemplo, hay un personaje llamado Benjamin Dykes, o Díquez, Benjamin Díquez, que bueno, ha hecho realmente un trabajo colosal desde el punto de vista de traducciones, ha traducido cualquier cantidad de textos, y como él muchos, ¿no? Ahí, o sea, lo menciono por mencionar uno, pero efectivamente, digamos que cuando ustedes, si en algún momento van a comprar o van a buscar o van a leer alguna traducción al inglés, evidentemente todas estas son traducciones al inglés, pero porque al español, en español tenemos una cosa maravillosa que es el libro cumplido, ¿verdad? Ustedes de eso también hemos hablado. Disculpen que me haya desviado del tema, ya voy a regresar a las dodecatemorias, pero, pero en español tenemos esta joya que es el libro cumplido, que lo pueden descargar en la biblioteca, ¿verdad? Está en la biblioteca de River, lo pueden descargar de allí, que es un texto que se editó, se tradujo al latín y posteriormente al castellano durante el reino de Alfonso el Sabio, y bueno, que tiene una edición moderna que podemos utilizar. O sea, es decir, es una fuente de conocimiento de astrología tradicional accesible en español, que bueno, que definitivamente es una joya. Pero aparte de este texto y de cositas sueltas que uno va consiguiendo por allí, lo cierto es que es en inglés que uno consigue el mayor volumen de traducciones. El acceso a estos textos antiguos requiere que bueno, que uno se envalentone un poco y se meta con el inglés, muchas veces con la ayuda del traductor de Google, ¿no? No, o sea, mi dominio del inglés es muy básico, pero digamos que entre lo poco que uno sabe y ayudándose con Google, se le puede sacar un provecho enorme a estos textos. Bueno, nada, entonces les estaba contando de Pablo de Alejandría, y en particular él habla de las dodecatemorias. Y cuando él habla de las dodecatemorias, cuando él las presenta, él las explica utilizando el 13 como elemento base, y en algún momento él llega a decir, no sé si lo consiga, pero en fin, en alguna parte él llega a decir, no lo voy a buscar porque me voy a tardar para encontrarlo, pero él llega a decir literalmente eso que les estaba comentando, que la multiplicación por 13 es necesaria para poder regresar al mismo signo. O sea, para que uno pueda cerrar el círculo, por así decirlo, para poder regresar al signo original, hace falta trabajar con 13. Pero la pregunta sería, ¿quién ha dicho que hace falta regresar al signo original? Digamos que ese criterio de que hay que regresar al signo original fue lo que hizo que Robert Hahn, en un ensayo que publicó este libro, disculpen, estoy quizás expandiéndome mucho en hablarles de textos astrológicos, pero creo que esto vale la pena también, ¿verdad? Ayudarlos a ubicar algunos textos que pueden ser importantes. Este libro, Ensayos sobre Astrología, es un libro que publicó Robert Hahn en los años 80, y mucho de lo que él publicó en ese libro sigue siendo válido hoy en día. Algunos ensayos, digamos que han envejecido
mejor que otros, ¿no? Algunos siguen teniendo como un potencial enorme para sugerir posibilidades, otros creo que ya no son tan, no están tan en sintonía con lo que podrían ser tendencias del momento, pero es un libro valioso en cuanto a la idea de reflexionar sobre la astrología. Y una de las cosas que hace Robert Hahn en este libro es hablar de las dodecatemorias. Vamos a buscar, aquí está. En el capítulo 11, ¿verdad? En el ensayo 11º de este libro, él habla, ¿verdad? Él habla de las dodecatemorias como una técnica antigua reexaminada, o sea, reexaminar una técnica antigua. Ahora, el problema con este ensayo de Robert Hahn es que él piensa que la versión correcta de las dodecatemorias es la versión del 13 y que la versión del 12 es una versión, es un producto degenerado. O sea, él piensa, la dodecatemoria original era de 13 y los astrólogos helenísticos que utilizaban 12 lo que hicieron fue de alguna forma tomar una versión más simplificada de la técnica original o simplemente una versión distorsionada de la técnica original. Pero resulta que él estaba totalmente equivocado. O sea, él pensaba que la versión del 13 era la única que se remontaba a la antigüedad babilónica, pero resulta que no. Resulta que la versión del 12, a la que vamos a regresar dentro de poco, es tan antigua como la versión del 13. Es decir, hay tablillas de esas que han sobrevivido de la época babilónica, esas tablillas de barro de escritura cuneiforme, donde se describen ambas técnicas y que corresponden más o menos a la misma época. Es decir, no hay ningún argumento arqueológico que permita afirmar que la división por 13 es anterior a la división por 12. O sea, las dos coexisten, ¿verdad? En esas tablillas, y la única de la que se conserva una representación gráfica, esa que les mostré también la vez pasada, es de la versión del 12. O sea, esa tablilla, ¿verdad? Que representa los 12 signos. Aquí en particular les estoy mostrando el signo de Leo. Se conservan, creo que nada más el de Leo y el de Virgo, o el de Leo y Cáncer, no recuerdo. O sea, es Leo y Cáncer o Leo y Virgo, no recuerdo, que están completos, ¿no? Lo demás estaba totalmente fragmentado. Pero con eso que sobrevivió es suficiente para afirmar que la división en microzodiaco que se estaba utilizando allí era la del 12, no la del 13. Lo que ocurre es que en la época en la que Robert Hahn escribió ese ensayo, y posteriormente en la época en la que escribió la introducción para la traducción de un libro de Vettius Valens, que es otro autor de esos clásicos, donde también se hablaba del tema de las dodecatemorias. En ambos textos, tanto el ensayo como la introducción a la traducción de Vettius Valens, fueron escritos en una época en la que estos elementos no estaban divulgados, ¿verdad? Estos elementos de tipo arqueológico no tenían la misma divulgación que los textos que utilizó Robert Hahn, donde se hablaba fundamentalmente de la versión del 13. Me estoy refiriendo en particular a un libro llamado Horóscopos Griegos. Vamos a buscarlo un momentito. Simplemente, bueno, ya que me disculpan, yo realmente no planifico demasiado estas charlas. Me voy dejando llevar por donde me lleva el discurso. Y aquí está este libro que se llama Horóscopos Griegos. Este es un clásico de este personaje Otto Neugebauer, no sé cómo se pronunciará, pero que
que bueno, que es uno de esos eruditos que les comentaba, que hicieron trabajo de traducción, aunque no eran astrólogos. Y aquí él describe el tema de las dodecatemorias y habla de su relación con las raíces babilónicas, y únicamente describe la versión del 13. Pero en un libro más reciente, o sea, este libro que estamos viendo aquí, este que se llama Astrología Mesopotámica, este libro de Astrología Mesopotámica, es un libro posterior, ligeramente posterior, del año 95, y ya en este libro se aclara el tema. Ya en este libro, de hecho, en la exposición del tema, en este libro, se comienza con la versión del 12, con la versión de 2 grados y medio. Y es la segunda versión, la del 13, la que se da como una variante. O sea, lo colocan al revés porque hay elementos para pensar que sí, ¿no? Que por lo que les decía, ¿no? Esas representaciones gráficas de que se conservaron de la versión del 12. E incluso en una nota a pie de página lo dicen. Dicen que Neugebauer y otra autora, Francesca Rothberg, y bueno, y su coautora allí, Halton, en sus libros, en sus publicaciones, una del año 52 y otra del año 88, solamente hablan de la versión del 13, el segundo procedimiento, como lo dice aquí. Y claro, este es el malentendido, bueno, o una de las razones de ese malentendido de Robert Hahn. Si alguna vez se cruzan con ese libro que les estaba diciendo de los ensayos astrológicos de Robert Hahn, y ven el planteamiento de él y ven ese argumento de que la versión del 12 es una versión una versión degenerada, sí, esa es la expresión que él usa, o una degeneración del lado de categoría original, que era del 13. Bueno, digamos que eso se lo sacó del sombrero. O sea, realmente Robert Hahn estaba especulando, estaba dando su opinión, por supuesto que siempre es válido, pero digamos que con Robert Hahn hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque él a veces hace argumentaciones muy vehementes sobre ciertos puntos que posteriormente resultan que no era tal como él los planteaba, y después él cambia de opinión y se corrige. Eso hay que reconocérselo. Pero, o sea, una de las cosas interesantes de Robert Hahn es que es un astrólogo que ha cambiado sus posiciones a lo largo del tiempo de manera importante, lo cual significa que es el tipo de autor que siempre está de alguna manera como aprendiendo y cuestionándose. Pero lo cierto es que en algunos casos esas defensas apasionadas o esas presentaciones vehementes de algunos puntos llegan a tener un impacto real fuerte en las tendencias que se generan dentro de la práctica astrológica, porque Robert Hahn es una voz que se escucha, es un astrólogo especialmente importante en la actualidad, o por lo menos lo era hasta hace poco. No sé si todavía lo que él escribe sigue teniendo la misma repercusión. Vale, bien, perfecto. Entonces, todo esto, toda esta revisión bibliográfica era simplemente para que me creyeran cuando les decía que nos conviene trabajar y que vamos a trabajar con la versión del 12, ¿ok? O sea, las dodecatemorias con las que vamos a trabajar son las del 12, las que tienen la discontinuidad, la que se saltan un signo cuando pasan de un signo a otro. Y de alguna forma esto está diciendo algo bien interesante, y es que las dodecatemorias no son lo mismo que los armónicos. Seguramente ustedes han oído hablar de los armónicos. Vamos a ir al programa de astrología. Vamos a poner la carta de Rod Serling. Allí tenemos la carta de Rod Serling. Vamos a abrir Chart Settings, y en Chart Settings vamos a irnos a Zodiaco. En Zodiaco ustedes pueden cambiar varias opciones, que todas son interesantes, pero en particular tienen esta opción que es la carta armónica.
cuando uno utiliza una carta armónica, uno realmente lo que está haciendo es dividir la carta, dividir los 360 grados del zodiaco, dividirlos por un valor y a partir de esa división reposicionar todos los planetas. La teoría de armónicos ha sido algo bien importante, un desarrollo que tiene raíces en la antigüedad, pero que tiene una marca moderna muy clara. Es la base de una interpretación o un intento de interpretación de toda la astrología bajo una lógica de ondas, ¿verdad? O sea, como frecuencias, ¿verdad? Como hablar de distintas frecuencias, de distintas longitudes de onda que estarían resonando con diferentes aspectos del simbolismo astrológico. Lo cierto es que aquí hay un potencial grande. No estoy diciendo que trabajar con armónicos no tenga sentido. Hay mucho desarrollo teórico alrededor del tema de los armónicos. Entonces, en particular, por ejemplo, uno podría tomar el armónico 13, ¿ok? Si uno toma el armónico 13, ¿verdad? Si uno calcula la carta de Rod Serling según el armónico 13, el resultado es ese que están viendo ahí en la pantalla. Y el armónico 13 es tal cual la dodecatemoria del 13. O sea, esa dodecatemoria del 13 que le gusta a Robert Hahn y que también utilizaba Pablo de Alejandría, bueno, esa es exactamente igual al armónico 13. Pero si uno intenta hacer lo mismo con el armónico 12, ¿verdad? Si utilizamos el armónico 12, el resultado que obtenemos no nos va a funcionar. O sea, esta carta que estamos viendo allí no sería la carta de la dodecatemoria, sería la carta del armónico 12. Y uno la puede utilizar como se utilizan las cartas armónicas, pero no es equivalente, no es intercambiable con la carta de las dodecatemorias. Déjenme mostrarles algo, que debí mostrárselos primero, pero se me pasó. En el programa uno puede calcular o le puede pedir al programa que determine en qué signo caen las correspondientes dodecatemorias. Voy a regresar a la carta original de Serling, un momentito. Vamos a poner la carta original de Serling. Allí vemos, por ejemplo, que el Sol de Serling se encuentra en el grado 3 de Capricornio. Ustedes recuerdan lo que les dije, ¿verdad? Los dos primeros grados y medio de Capricornio corresponden a Capricornio. Los siguientes 2 grados y medio de Capricornio corresponderían a Acuario. Así que si el Sol de Rod Serling está en el grado 3 de Capricornio, su dodecatemoria debería estar en Acuario, ¿verdad? Bueno, fíjense que aquí nos lo dice, en esta columna que dice duodenarian, o sea, esta columna que sería el duodenario. Duodenario es simplemente otra palabra equivalente a dodecatemoria. Recuerden que dodecatemoria lo que significa es doceava parte. Entonces, duodenario viene de doceava parte en latín, mientras que dodecatemoria viene de doceava parte en griego. Entonces, si en un programa ustedes encuentran la palabra duodenario, ustedes saben que significa lo mismo que dodecatemoria. Bien, entonces fíjense que en esta columna me aparece el signo en el que cae la dodecatemoria del planeta. Por ejemplo, Júpiter se encuentra en el grado 1.37 de Capricornio, por lo tanto su dodecatemoria debe caer de nuevo en Capricornio. Lo chequeamos. Júpiter está en Capricornio y su dodecatemoria también está en Capricornio. Entonces esta columna es útil, esta es una primera forma de trabajar con dodecatemorias en el programa. Esta columna la activan yéndose a Chart Settings, en Data, van a Data, en Data van a Additional Data y buscan la columna que se llama Duodenarian. ¿Okay? Esta columna Duodenarian la activan y cuando la activan les aparece esta información que está aquí. Entonces esta ya es una primera forma útil y dependiendo de qué tan lejos ustedes quieran llegar en el uso de las dodecatemorias,
podría ser que bastara con eso, podría ser suficiente con eso. Porque en la interpretación clásica, tradicional de las dodecatemorias, muchas veces se toma solamente en cuenta el signo en el que cae. O sea, por ejemplo, que la dodecatemoria de un planeta benéfico caiga en el mismo signo en el que se encuentra el medio cielo, se consideraba algo positivo para la persona. Si una persona, o sea, si, supongamos el medio cielo, por ejemplo, en el caso de Rod Serling, Venus, ¿verdad? Venus, perdón, no, me estaba confundiendo con otro. La dodecatemoria, a ver, a ver si tiene alguna. No, la luna es la que la tiene, en la dodecatemoria cae en Leo, que es el signo que él tiene en el medio cielo. Nada, no, es que estaban examinando la carta de otro personaje hace poco cuya dodecatemoria caía sobre su medio cielo, creo que era Richard Matheson, que es uno de los guionistas de La Dimensión Desconocida, creo que fue él, no recuerdo ahorita. Pero bueno, en todo caso, como les digo, bastaba para un astrólogo clásico, para un astrólogo de la antigüedad helenística, saber en qué signo caía la dodecatemoria para extraer algún conocimiento de ella. Pero no todos los astrólogos de la antigüedad trabajaban de esa manera. En muchos casos se trabajaba con la posición exacta de la dodecatemoria y se veía si hacía una conjunción o si le formaba un determinado aspecto a otros planetas de la carta, y eso se interpretaba. Y ese es el enfoque que explica Robert Hahn en su ensayo. Ah, por cierto, me faltó comentar eso. Lo único que yo tengo que objetarle al ensayo de Robert Hahn es que él insista en que la dodecatemoria que funciona es la del 13 y que deje de lado la del 12, calificándola de versión degenerada. Porque o sea, y él da como ejemplo su propia carta, diciendo que en la dodecatemoria del 13, que sería lo mismo que el armónico 13, como les explicaba, era que él había logrado entender en su propia carta natal por qué él se dedicaba a la astrología, por qué él era astrólogo, porque él no veía en su carta natal indicadores claros de una vocación profesional hacia la astrología. Su razonamiento es bueno, pero desechar la versión del 12 no creo que tenga mucho sentido, porque viendo la versión del 12 de la carta de Robert Hahn, uno entiende por qué es famoso. O sea, es decir, en la versión del 13 puede ser que él haya visto por qué es astrólogo, pero en la versión del 12 uno puede entender los elementos que le han dado la proyección, la fama, el éxito que tiene. Entonces, no es que la versión del 13 no funcione con su carta natal, sino que él hace una interpretación de unos factores y con esa interpretación le parece que ya está argumentando lo suficiente como para dejar de lado la otra versión. Pero dejando eso de lado, como digo, el tema de que no estoy de acuerdo en la escogencia del tipo de dodecatemoria, lo cierto es que el ensayo sí es muy interesante en cuanto a la forma de utilizarlas. Es decir, básicamente él lo que nos dice en ese ensayo, vamos a avanzar por aquí. Ajá, correcto, él lo que hace es esto. Él lo que hace en este ensayo es que coloca, ¿verdad? Coloca las dos versiones de cada planeta. Vamos a buscar, por ejemplo, aquí tenemos la luna. Bueno, el problema es que aquí no estoy viendo cuál es cuál. Supuestamente él utiliza un símbolo. No, claro, aquí los está colocando en el anillo externo. O sea, en el anillo interior, o sea, más cercano al centro, estarían sus planetas natales, y en el anillo exterior estarían las dodecatemorias de los planetas. Entonces, su luna natal estaría en Libra y la dodecatemoria de la luna estaría en Acuario. Y entonces, él sugiere esta forma de trabajar, que tomemos la carta y coloquemos los dos anillos de planetas, los planetas natales y los planetas de las dodecatemorias.
al hablar de los planetas, él utiliza simplemente la notación, creo, de añadir una letra, creo la letra D, ¿verdad? O sea, la luna le pone una D para saber que esa es la dodecatemoria de la luna, y si no tiene la D, entonces está hablando de la luna sola, de la luna normal, de la luna natal. Bien, pero lo cierto es que una vez que él coloca los planetas de esta forma, él empieza a estudiar las relaciones que se dan entre las dodecatemorias de los planetas y los correspondientes emplazamientos natales. Es decir, por ejemplo, tiene sentido que la dodecatemoria del Sol esté cayendo en conjunción con el Júpiter natal. O sea, él tomaría esto como algo significativo. Vale, bien, perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. O sea, la forma de trabajar con las dodecatemorias para avanzar sobre la carta natal va a ser de esta forma, ¿verdad? Vamos a regresar al programa. Ok, y aquí tenemos que utilizar un truco. Tenemos que utilizar necesariamente un truco. Porque el programa no nos calcula las posiciones. Ah, bueno, ojo, un pasito previo. Ya vamos a llegar allí al tema que les estoy diciendo de los dos anillos, en un anillo los planetas natales y en el otro anillo las dodecatemorias de los planetas. Pero les cuento, sí hay una forma de calcular las posiciones exactas de las dodecatemorias utilizando este programa, utilizando el set. De nuevo vamos a Chart Settings, y en Chart Settings ustedes van otra vez a Zodiaco, y en Zodiaco regresamos a la opción de armónicos, pero vamos a activar esta opción, esta que se llama Varga. ¿Ok? ¿Qué significa esto de Varga? Varga es un término de la astrología hindú. ¿Ok? En la astrología hindú se utiliza este término de Varga, digamos que hay todo un universo de interpretaciones dentro de la astrología hindú que tienen que ver con un trabajo muy similar al que se tiene con los armónicos. O sea, la astrología hindú mantuvo contacto con sus raíces helenísticas por una parte, pero también tuvo desarrollos específicos propios, y uno de esos son todas estas divisiones que vemos acá, o sea, las llamadas Vargas: Rasi, Ora, Drekana, Chaturhansa, Saktansa, Navansa. O sea, todas estas son diversas divisiones que tienen una cierta conexión con el tema de los armónicos, pero se plantean de una forma diferente, porque se mantiene esa idea de que la primera parte de la división se asocia o se asigna al correspondiente signo. O sea, en particular la del 12, la que se llama Duagda Sansa, sería exactamente lo mismo que la dodecatemoria del 12 de la antigüedad clásica. Entonces uno puede hacer simplemente eso, activar Duanda Samsa, le damos OK, y ahí están los planetas. Fíjense que efectivamente ahora, ¿verdad?, el Sol aparece en Acuario. ¿Se acuerdan que cuando activé el armónico 12, el Sol de Rod Serling caía en Tauro? No sé si se fijaron. Lo voy a hacer de nuevo, nada más que para que les quede claro. Voy a quitar los Vargas, quito los Vargas, ¿verdad? Ahora estoy simplemente con los armónicos. Ahora esto es simplemente armónico 12. Entonces, cuando estoy en el armónico 12, el Sol cae en Tauro. Y ya sé que la dodecatemoria del Sol de Rod Serling debería caer en Acuario, no en Tauro. El armónico 12 no es la dodecatemoria del 12. Pero si yo activo Varga y trabajo con la Duanda Sansa, como ¿cómo es que se pronuncia? Duada Samsa, sí, Duada Sansa.
si trabajo con la Duada Sansa, entonces efectivamente tengo el equivalente de las dodecatemorias clásicas del 12. Entonces aquí tenemos las posiciones, pero el problema es que o tengo las posiciones de la dodecatemoria o tengo las posiciones natales. Por esta vía no hay ninguna manera, o por lo menos yo no encontré ninguna manera, de tener simultáneamente las posiciones natales y las posiciones de las dodecatemorias. Entonces no nos sirve para poder trabajar con esa de esa forma integrada que les mostré en el ensayo de Robert Hahn. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué vuelta le damos para poder lograr esto? Bueno, antes de mostrarles qué vuelta le damos, esta es una opción importante, esta que aparece aquí, que dice retener la lista de planetas del armónico 1. El armónico 1 sería la carta natal. Esto de retener la lista de planetas significa que si yo me coloco sobre el planeta, yo estoy viendo la posición original del planeta. Fíjense que el planeta está en Acuario, pero si yo me coloco sobre el planeta, me dice que el Sol está en el 3 de Capricornio. Ese es el Sol natal de Rod Serling, ¿verdad? El Sol natal de Rod Serling está en el grado 3 de Capricornio, pero aquí me lo está mostrando en Acuario. Entonces fíjense que sí es una manera, digamos, como indirecta de tener los dos conjuntos de datos, ¿no? Pero no me basta, no es cómodo. Me tengo que ir paseando por cada planeta y tengo que ir viendo mentalmente qué se relaciona con qué. O sea, se pierde mucho tiempo tratando de lograr la interpretación por esta vía. Entonces, definitivamente es deseable tener los dos anillos de planeta. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, por cierto, ustedes pueden quitarle esa opción si ustedes desmarcan esa opción de retener el valor del planeta en el primer armónico. Fíjense que ahora cuando me coloco sobre el Sol me dice 9.25 de Acuario, ya no me dice 3 de Capricornio, sino 9.25 de Acuario, porque me está dando la posición de la dodecatemoria. La dodecatemoria del Sol de Rod Serling cae en el grado 9, minuto 25 de Acuario. Vale, bien. Ok, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que usar dos recursos. El primer recurso es en la... perdón, aquí está. En el programa, si ustedes le dan botón derecho, ¿verdad? En cualquier parte blanca del programa, le dan botón derecho. Perdón, Nadia dice, es interesante porque hay estudios de alimentación basados en dodecatemoria donde se denota lo que usted menciona. Lamentablemente el siguiente estudio está hasta Virgo. Perdón, no me están oyendo. Perdón. Ok, vale, me disculpan el problema técnico. Ya tenemos otra vez audio. Entonces estaba leyendo lo que compartió Nadia, ¿no? Lamentablemente el siguiente estudio está hasta Virgo. Me pregunté por qué en algunas partes comenzaba en el signo y en otros casos comenzaba desde Aries y no desde el signo, viendo prácticamente la inconsistencia sobre el orden de los signos. Bueno, no conozco este estudio, Nadia, gracias por compartirlo. Veré si lo puedo revisar luego. Voy a abrir el enlace simplemente para tenerlo por allí, y vamos a regresar a lo que estábamos conversando. Ok, bien, perfecto. Ok, entonces, bien, les estaba diciendo que cuando hacen clic sobre cualquier parte blanca del programa, tienen la opción que se llama guardar como carta fija, ¿verdad? Si ustedes toman esta opción, guardar como carta fija, entonces el programa toma las posiciones. Perdón, pero disculpen, disculpen, vamos a regresar a la carta original de Serling.
Ajá, ahí está. Tengo la carta original de Serling. Entonces, voy, le digo, crear carta fija, y él entonces me la está grabando como una imagen de la carta, no en el sentido gráfico, no es una imagen como un mapa de bits, sino una imagen en el sentido de que es un archivo que contiene las posiciones de los planetas. La graba como una carta fija que sería la número 32. La carta fija número 32 es esta que estamos grabando ahorita. Yo explico esto en uno de los tutoriales del set. En este momento no recuerdo exactamente en cuál de los tutoriales, pero creo que es uno que dice trabajar con cartas compuestas o creo, no estoy seguro, pero sé que en algún tutorial explico lo de, o sea, creo que es trabajar con cartas múltiples, ¿no? Entonces creo que en ese tutorial de las cartas múltiples explico esto de lo de las cartas fijas. Lo cierto es que cada vez que ustedes toman esta opción en el directorio del set, ustedes recuerdan que cuando instalan el set, vamos a dar lo que hay aquí, cuando ustedes instalan el set, ustedes lo instalan en un directorio. Típicamente el directorio se llama sec9. Bueno, dentro de ese directorio llamado sec9 hay un subdirectorio que se llama chars. Dentro de ese directorio chars es donde él guarda esas cartas fijas de las que estamos hablando. Entonces, es un archivo de texto, es un archivo de texto en Windows, normal, común y corriente, y entonces uno puede tomarlo, o sea, puede abrirlo con el bloc de notas, ¿verdad? La herramienta más simple que tiene Windows para este tipo de cosas, el bloc de notas, y simplemente copiamos todo, hasta llegar aquí. A partir de este punto, fíjense que estoy copiando todos los objetos, ¿verdad? Estoy copiando todos los objetos y me detengo aquí, que es donde comienzan las cúspides de las casas. O sea, de aquí para abajo, donde dice 01, 02, 03, estas son las cúspides de las casas. Esas no las voy a copiar. Copio esta parte y me voy a una hoja de cálculo en Excel que se las voy a pasar. O sea, cuando publique este video, dejaré un enlace para descargar esta hojita de cálculo, que es muy sencilla. Ustedes podrían armarse una por su cuenta, porque aquí lo único complicado realmente aquí es el saber convertir estos valores que aparecen en el archivo que estamos abriendo, que están en radianes. No sé si ustedes recuerdan del bachillerato lo que eran los radianes. Es una forma de expresar un ángulo. Uno puede decir 30 grados, ¿verdad? Para expresar un ángulo de 30 grados. O puede decir también, vamos a ponerlo por aquí, 0.523598776. Y esos son 30 grados en radianes. Los radianes son muy cómodos para trabajar desde el punto de vista matemático, muy incómodos para trabajar desde el punto de vista humano. Entonces, por eso uno siempre prefiere, por supuesto, hablar del grado 30 de X signo en lugar de usar la expresión en radianes. Pero para guardar la información en ese archivito de texto del que les estoy hablando, bueno, es natural que el programador que hizo este programa haya tomado la decisión de guardar los valores en radianes. Entonces uno simplemente utiliza el mismo mecanismo, las fórmulas que habíamos dicho para dividir los signos en esos 12 segmentos y asignarle los primeros 2 grados y medio a un signo, los siguientes 2 grados y medio al siguiente, y eso es lo que hago en estas columnas que aparecen aquí. O sea, estas columnas sirven para realizar ese cálculo, y al final, en esta otra columna que tienen aquí a la derecha, va a estar el resultado. O sea, simplemente en el mismo formato de el archivito de texto que les acabo de mostrar. Entonces, ¿cómo hacemos? Nos paramos aquí al comienzo en esta fila 4,
¿verdad? Donde está el nombre de la última persona con la cual trabajamos en esta hojita de cálculo. Le damos botón derecho y le damos pegar. Recuerden que acabo de copiar, ¿verdad? Acabo de copiar del archivo anterior, entonces simplemente me paro allí y le digo pegar. Excel hace lo que Excel sabe hacer. Me vengo para acá, para esta columna N, y desde aquí, desde la columna N, fila 4, empiezo a copiar. Copio todo. Copio. Me regreso al archivito de texto que les mostré antes. Le digo pegar. Y bueno, fíjense en esto, este detallito es importante. Cuando le digo pegar, él deja una línea en blanco al final. Esa línea en blanco hay que quitársela porque si no va a dar un error cuando uno intente leer este archivo con el programa de astrología. Entonces quitamos la línea, quitamos esa línea en blanco y guardamos. Simplemente guardamos este archivo, lo guardamos, cerramos el bloc de notas y regresamos al programa de astrología. Entonces ahora, si yo le digo Event Data, ¿verdad? En el primer anillo tengo, como ya sabemos, la carta de Rod Serling. Y en el segundo anillo voy a activar esa carta fija número 32 que acabamos de crear, ¿verdad? Esa carta fija número 32, aquí no se está viendo porque está muy abajito, déjenme subirlo. Disculpen, le di la tecla que no era. Ok, ahí sí lo pueden ver. Fíjense, ¿no? Que al final, la última carta, la número 32, es esa que acabamos de crear. Bueno, la activamos, ¿ok? Y entonces fíjense qué maravilla. En la primera, en el primer anillo tenemos los planetas natales de Rod Serling. Y en el segundo anillo tenemos las dodecatemorias de sus planetas. Entonces esto, digamos que es un recurso súper cómodo para trabajar con esta técnica. O sea, evidentemente el proceso requiere saber lo que uno está haciendo. Es un proceso que tiene varios pasos, no es directo, no es como darle simplemente a hacerle clic a una opción del programa, pero se puede hacer, no es tan complicado. Si uno sabe lo que está haciendo, se puede hacer. Es cierto que si alguien maneja Excel, si alguien tiene un conocimiento de Excel más sofisticado que el que yo tengo, seguro que puede hacer una versión más bonita de esta hojita de cálculo de Excel, y le agradecería mucho a quien lo pueda hacer que lo haga y me la pase, ¿no? Yo realmente mi manejo de Excel es muy básico, entonces por eso lo hice de esta manera tan simple, pero funciona. O sea, se dan cuenta de que no es especialmente complicado. Lo único que tienen que saber hacer es copiar y pegar. Si saben copiar y pegar y si siguen las opciones que les acabo de describir, deberían poder hacerlo. Me permito preguntar en este punto, ¿se entendió? ¿Se entendió la explicación? Se escucha entrecortado, pero entiendo lo de que se escucha entrecortado, pero la pregunta que quería hacer era si se entendió lo que expliqué, los pasos que tienen que hacer para poder activar estas dodecatemorias utilizando el programa SET. ¿Eso se entendió? Pongo pausa un momento. Bien, veo que estamos teniendo problemas muy fuertes con la conexión a internet. Se me está oyendo muy entrecortado, no me están pudiendo seguir bien con la explicación. Entonces voy a dejar la charla hasta aquí. O sea, nos faltarían supuestamente 40 minutos más, pero lo voy a dejar hasta aquí. La idea entonces es que revisen este material durante la semana
de tal forma de que por lo menos tengan esta parte cubierta, esta parte técnica de cómo trabajar con las dodecatemorias utilizando el SEC 9. Sí, ¿verdad? Es mejor dejarlo para la semana que viene, confiando en que la semana que viene tengamos mejor suerte y la conexión no, nos deje trabajar. Entonces lo voy a dejar hasta acá porque por lo menos estamos cerrando una idea, ¿no? Estamos cerrando esta idea de cómo incorporar este segundo anillo de planetas con las dodecatemorias de los planetas en la o sea, o sea, un segundo anillo de planetas que representan las dodecatemorias de las posiciones natales. Eso es lo que acabamos de hacer. Como les dije, les voy a dejar la hojita de Excel, la hojita de cálculo en Excel. Ustedes ven si la pueden utilizar y la semana que viene hacemos cualquier repaso, si es que hace falta. Pero lo vamos a dejar hasta acá y entonces la semana que viene entramos con el tema de utilizar estas dodecatemorias para ampliar nuestra comprensión de una carta natal y también vincular el uso de las dodecatemorias con el uso de técnicas prospectivas, que era, como les decía, lo que me interesaba, ver ese momento de la muerte de Melvin Byron con técnicas como las direcciones y las progresiones, pero también utilizando las dodecatemorias como una forma de complementar la interpretación. Entonces, como digo, lo dejo hasta acá, me disculpan los problemas técnicos y gracias por estar allí, gracias por participar y será entonces hasta la próxima semana. Apago la grabadora.